Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes, sí, señor. Bueno, Hola, profe, buenas tardes, señor. qué pena que no me había conectado. Lo que sucede es que estoy en una entrevista de admisión de una estudiante nueva, entonces estaba allí como resolviendo con ella algo, e incluso la tengo haciendo el cuestionario de ingreso, pero pues vamos a avanzar con la asesoría de una vez mientras ella termina ya. Bien, ¿preguntas específicas o entro a hablar yo? Arranque, profe. Bueno, Profe, acerca de señor, la matriz. ¿todavía tenemos dudas de la matriz? Sí, una cosita, profe. Es Hágale. que yo cuando estaba viendo la matriz me decía que número, o sea, en el puesto de trabajo, digamos, lo hicimos sobre el conductor, sobre una empresa de transportadora, ¿no? Sí, Y ahí salía que número de puestos. sí. Ahí se pone solamente el conductor o también se incluye también a las personas que van ahí en el bus, Eh, porque nosotros hicimos sobre transporte no, intermunicipal. no, solamente el ¿No? conductor porque digamos que el conductor es el trabajador al que nosotros le estamos cuidando la salud y la vida, ¿cierto? Entonces, para el caso de la matriz es el conductor, que es el trabajador expuesto, ¿sí? Ah, listo, profe, era eso nomás. ¿Sí? Vale. Pero entonces en la empresa, pues obviamente hay que poner cuántos conductores tengo expuestos, no solo uno, sino en ese cargo cuántas personas tengo. Si son 5, 10, 15, 20, cuántos conductores hay allí en ese cargo. ¿Listo? Eso, ¿Alguna profe. otra duda con la matriz? No, profe. Perfecto, listo. Bien. Señora, hágale que si hay dudas, este es el espacio, no les dé pena, no les dé vergüenza, que para eso son estos espacios. Acá es donde se puede preguntar las cosas que uno considere más insólitas, porque para eso es. Listo, entonces como no hay preguntas, voy a pasar a hacer la explicación de la actividad número 3. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Esta actividad tiene un elemento importante y es que tenemos que comprender que los factores de riesgo psicosocial juegan un papel importante como factores causales a la hora de evaluar también el riesgo psicosocial. Entonces, para eso, en esta ocasión, pues ustedes van a tener que conocer, o si no lo han hecho con anterioridad, volver otra vez o si ya lo hicieron, volver otra vez a los riesgos psicosociales, ¿sí? Y vamos a mirar un poco la resolución 2646
este artículo de factores de riesgo psicosocial, estrés y enfermedad coronaria y esta cartilla de guía de autoprotección. Si ustedes ya vieron el curso, pues ustedes van a tener la batería, ¿cierto? Y en la batería van a encontrar más información en la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya instrumentos conocidos, ¿cierto? O si no los hemos conocido con ese repaso que vamos a hacer con la resolución y con la batería, pues vamos a diseñar, ¿cierto? A ver, se me olvidó aquí si es un video o es una presentación, espérenme un segundito. Una presentación en PowerPoint, Prezi, Powtoon, bueno, como en la herramienta que la quieran desarrollar, ¿cierto? ¿Para qué? Uno, donde hablen de la definición del tema asignado sobre el entorno laboral. Entonces, a ustedes le tocó, por ejemplo, secuestro. Hable del secuestro, ¿cierto? La definición, los tipos, cómo está o cómo se presenta ese riesgo psicosocial en Colombia, en el departamento donde usted reside, en la ciudad donde usted reside, ¿cierto? Y cómo a partir de allí pues se presenta también en la empresa. De varios ejemplos o casos en los que determinen el tema asignado en la empresa. Yo la verdad no, aquí habla de varios, pero con uno es suficiente. Y hable de las conclusiones o recomendaciones para dicha empresa. Aquí, ¿qué se debe contener? Un elemento importante, y es que acá en el juzgar, ¿cierto? Bueno, es que aquí, no, esta parte no la vamos a hacer así como la está diciendo así, porque generalmente termina como algo muy largo, y se supone que ustedes ya vieron riesgo psicosocial. Entonces esto sería devolvernos otra vez a hablar del marco legal, de los aspectos intra, ¿cierto? Lo que ustedes van a hacer es, con base en esto, como ustedes ya saben qué es el riesgo psicosocial, como ustedes ya saben cuáles son algunos de los factores intra, de los factores extra, ¿cierto? Entonces ustedes van a relacionar qué factores intra, qué factores extra, ¿cierto? O qué características individuales del riesgo psicosocial pueden o sirven o generan el riesgo psicosocial que les correspondió. Entonces, por ejemplo, vuelvo al secuestro. A nivel de aspectos extralaborales, ¿qué factores de riesgo psicosocial extralaborales me pueden propiciar o me pueden servir como factores de riesgo para el riesgo público de secuestro? Entonces, el lugar donde está la vivienda, ¿cierto? Si mi trabajador vive en una zona de frecuencia o de presencia de grupos armados ilegales, pues eso va a llevar a que tenga mayor riesgo. En intralaboral, ¿qué puede hacer que el secuestro de un trabajador se dé en la empresa con respecto a los factores de riesgo intralaboral? Entonces uno podría decir, hombre, el liderazgo. Si el líder que tiene el trabajador en la empresa es un líder bien autoritario, y además de eso irrespetuoso, pues puede llevar a que la persona, ¿cierto? Los trabajadores informen sobre quién maneja o quién es capaz de manejar información importante para la empresa y que lo secuestren por el mero hecho del cargo, ¿cierto? Que era lo que hablábamos acerca de las amenazas en la clase anterior. ¿Sí? Y ahí ya estoy viendo cómo los aspectos intra y extralaborales se relacionan con el riesgo público asignado. ¿Sí? Ahora, ¿qué medidas de intervención puedo proponer yo para el tema que me correspondió? ¿Sí? ¿Y qué papel puede jugar el Comité de Convivencia Laboral en la gestión del riesgo psicosocial que afecte la gestión del riesgo público? ¿Listo?
Entonces, en este juzgar, ¿cierto? Háganle una revisada a estos elementos de la batería, esto lo van a encontrar en la batería, ¿sí? Los aspectos intra, los aspectos extra, el marco legal pues es la 2646, la 1010, la 2404, la circular que salió hace un par de días, hace como 17 días, la circular 64 de este año, ¿cierto? Del Ministerio del Trabajo. Y allí van a encontrar información que les va a permitir relacionar. Aquí lo importante es que ustedes puedan decir cómo el riesgo psicosocial me puede propiciar el riesgo público, ¿cierto? Y que propongan medidas de intervención en riesgo psicosocial eh, a través del Comité de Convivencia Laboral o directamente ustedes para poder prevenir. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas con lo que estoy diciendo, chicos? No, profe, yo tengo una duda. Buenas Claudia, tardes. hola, ¿cómo estás? Juan, ya te doy la palabra, qué pena. Profe, por ejemplo, es que me gustaría que nosotros hicimos la matriz enfocada al tema del hotel, del Caquetá Real. Sí, A mí señora. me gustaría que su merced lo revisara y nos dijera si, por ejemplo, ese enfoque que le dimos al riesgo público, si lo hicimos bien o si su merced nos sugiere algo para nosotros poder continuar en esa actividad con esa misma línea, o su merced que nos sugiere, qué cambios podemos hacer, cómo enfocarnos, porque la idea es que yo veo que eso va muy de la mano con esto que su merced ya nos está sugiriendo para hacer. Sí, señora. ¿La tienes allí para que la compartas? Le quedó bonito. No, estamos sin luz acá y estoy está por otro lado. Sí, era que lo tenía ya largo. Ok, entonces hagamos una cosa. Yo mañana les califico la matriz y allí la actividad les va a quedar las... ¿Me están escuchando ahora? Señor. Vale, es que alguien había cerrado mi micrófono. Entonces, hacemos eso. Si hay alguna duda o algo, espérese, a ver, miremos acá. ¿Qué grupo sos? ¿En qué grupo están? No es, si no estoy mal, el 4, profe. Ustedes me permiten un segundito, yo voy a ver si esta niña que tengo haciendo la entrevista, los cuestionarios ya terminó. Regálame un segundito, ya vuelvo. Mientras tanto, dejo descargando aquí la matriz. Confírmeme si son ustedes. Si son el grupo 4, ¿me confirman? No, profe. Díaz Rojas, Claudia Patricia. Ayúdame con el número del grupo que es más fácil. Permítame, ya, yo tengo aquí un pantallazo, ya lo busco. Profe, si quiere, también usted puede, por favor, revisar nuestra matriz a ver si vamos bien enfocados, ya que está ahí el tema de las matrices. Por Alejandro Urquina, somos el grupo 6. Sí, regálame un segundito, ya vuelvo. Profe, grupo 8. Ah, salió.
Bueno, qué pena con ustedes. Volví, estaba cerrando la entrevista para poder dedicarme con tranquilidad acá. Entonces, volvamos acá donde es que está el curso. Profe, qué pena, ¿es grupo 8? Grupo 8. Sí, señor. Y violencia en el trabajo tipo 2. Ay, espéreme que yo creo que estoy en el curso que no, en el curso que no es. 9216 es el NRC de nosotros. Listo, esta es la matriz que ustedes me enviaron, ¿cierto? 3 administrativos, 10 operativos, 5 otros. Ah, bueno, hombres, en total 29 personas, ¿sí? Sí, señor. Uy, carajo, ustedes hicieron la matriz para todo el mundo. Pero la hicieron para el proceso de servicio de limpieza. Sí, señor, que es en el que nos enfocamos para lo del riesgo público. Listo. Digamos que en términos generales, la única actividad que tiene riesgo público es atención al cliente, ¿cierto? Porque de ahí para atrás son procesos internos en donde difícilmente vayamos a encontrar los riesgos públicos. Entonces, no me voy a concentrar en los otros, físico, biomecánico, químico, biológico, acá, condiciones de seguridad. En esta, estar atento al llamado en caso de requerirse servicio en la habitación. Con jefe de personal, clientes insatisfechos, agresivos, acosadores, sí. Condiciones de seguridad. Golpes, heridas con, hace falta algo allí, heridas con algo. Listo, y ustedes aquí ya le pusieron el valor, en eso no lo voy a revisar porque los expuestos, una sola persona hace esta actividad, Claudia. Yo creo que ahí se equivocó la compañera al transcribir. Eran 3 personas, profe. Listo, aquí digamos que, acuérdense, en la primera parte, hasta acá, hasta controles existentes, es lo que tiene que ver con la identificación del peligro. Es decir, yo me voy, analizo el trabajador, analizo la actividad, analizo la tarea, analizo todo el proceso, ¿cierto? Para mirar en dónde están los peligros. Entonces aquí ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, para darle las actividades hay estos peligros que se clasifican dentro de estos tipos de riesgos químicos, biológicos, biomecánicos, ¿cierto? Y en esta actividad que se llama estar atento al caso de requerimientos de servicios a la habitación, que yo diría que es servicio a la habitación, que queda más cortico, ¿cierto? El riesgo es agresión, ¿cierto? Por personal, por clientes, ¿cierto? Que puede terminar con heridas o con golpes. Entonces aquí yo ya digo, bueno, identifiqué el riesgo y lo valoré. Y yo digo que no es no aceptable. Eh, yo pensaría que de pronto aquí está mal valorado porque generalmente a estos señores los capacitan en atención al cliente y esa capacitación atención al cliente es un control existente en el trabajador porque ellos ya saben cómo manejar un cliente agresivo. Entonces eso disminuye que la probabilidad de daño aparezca. Entonces por ahí nos puede que estos valores mejoren para que esto no nos dé aquí en rojo, ¿sí? Entonces revisen a ver aquí si esto está bien valorado. Y en la... Señor. Ahorita después de la compañera Claudia, usted le puede echar un ojito a nuestra matriz a ver cómo vamos. Claro Para que sí, señor. ir analizándola a ver si vamos bien enfocados. Sí, señor.
Entonces, expuestos a peor consecuencia, amenaza, agresión física, marco legal. Entonces, aquí no hay ningún tipo de norma o algo que limite esto. ¿Podría ser las 10? La 1010, incluso la 2646 con lo de riesgos psicosociales también, ¿sí? Podríamos ponerlo allí. Ahora, medidas de intervención. Estas medidas de intervención aquí, digamos que a ustedes les pagan por cada uno de estos elementos si los hacen bien hechos y quedan bien hechos. En la primera parte es saber identificar los peligros. Si yo sé cuáles son, pues los identifico fácilmente. Si no, eso va a ser un copy-paste ni el más berraco. Y valorarlos, pues tiene que ver mucho con el juicio que ustedes aprenden a tomar con toda la carrera, ¿cierto? Ustedes aprenden a decir, en cada curso de riesgos ustedes han hecho matrices como estas, entonces ustedes van a ir agudizando muy bien esas características para poder decir, oiga, si es un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, ¿sí? Pero en estas medidas de intervención es finalmente lo que usted le está proponiendo a la empresa para que haga al momento de encontrarse con un riesgo, ¿sí? Al momento de valorar el riesgo. Entonces, ¿qué propone usted para que, por ejemplo, aquí la persona que barre las habitaciones, que puede encontrarse con partes cortantes con cristales, que puede generar cortaduras, ¿cierto? Y que la peor consecuencia pueden ser lesiones que comprometan nervios, vasos sanguíneos, ¿usted qué le propone? ¿Usted puede hacer una eliminación de esos peligros? No, porque sería quitar todos los vidrios y es imposible. ¿Puede sustituirlo? Difícilmente, ¿cierto? ¿Puede hacer controles de ingeniería? Digamos que podría ser el hecho de que podamos utilizar máquinas barredoras autónomas, ¿cierto? Podría ser para poder quitar ese riesgo, ¿cierto? Es decir, que las personas que entran a trabajar en las habitaciones no tengan que barrer ellos, sino que barran máquinas y eso ya nos quitaría el problema con el trabajador. Pero en controles administrativos sí puedo hacer capacitaciones. Y en equipos de protección sí les puedo entregar guantes para que hagan la recolección de esas partes de cristales sin que se corten, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el elemento importante a la hora de hacer o proponer cómo gestionar el riesgo público. Ahora, ¿la denuncia es un elemento que elimina el riesgo de un cliente bravo? Yo diría que no, ¿cierto? Aquí la denuncia no iría. ¿Por qué? Porque eliminar el riesgo público o eliminar el peligro público, es decir, eliminar el cliente agresivo, no es posible. Siempre vamos a tener que trabajar con clientes cansones, aburridores. Entonces aquí no va a haber, en este caso, ninguno, ¿cierto? ¿Podemos sustituir el peligro? Tampoco, ¿cierto? En riesgo público rara vez se puede sustituir para evitar que el peligro se presente. ¿Podemos generar controles de ingeniería? Pues en el caso de los hoteles diría yo que es muy difícil. Si fuera para la recepcionista, de pronto sí, porque a ellas yo las puedo, en controles de ingeniería, les puedo hacer un cubículo y ponerles vidrio para que ningún cliente me les pegue, ¿sí? Sin embargo, van a quedar expuestas al maltrato verbal. Pero en este caso tampoco habría. Ahora, controles administrativos. Claro que en eso sí puedo generar controles administrativos. Aquí vuelve otra vez los elementos de capacitación, ¿cierto? Para enseñarle al trabajador a gestionar conflictos con los clientes, ¿sí? Porque finalmente el cliente agresivo que no es bien gestionado es el que termina pegándole a nuestro trabajador. Entonces aquí puedo proponer, ¿cierto? Capacitación en gestión o en atención al cliente, mejor. Atención al cliente. Ah, bueno, yo estoy escribiendo aquí, pero pues esto no les queda a ustedes, entonces tomen nota.
En elementos de protección, ahora decimos, hombre, ¿qué elementos de protección para en caso de que le peguen o que le metan un madrazo a nuestro trabajador? No, pues no hay ninguno, ¿cierto? Ponerle un guantes de boxeador, pues peor el asunto. Entonces, en este caso, nuestras Profe, un únicas chaleco medidas. antibalas por si de pronto alguien va armado. ¿Cómo? ¿Cómo? Un chaleco antibalas por si alguien va armado. Pero es muy costoso y el riesgo para que eso pase es muy bajo, es decir, la probabilidad de que alguien te dispare en un hotel por ser camarero es muy bajita. O sea, Por el tipo de empresa, hay estudios para la venta de ese tipo de implementos, porque eso se debe ejercer un control para ¿sí? toda la venta. No, y sería muy costoso. Imagínate tú poniéndole un chaleco antibala a cada uno de los camareros del hotel. Eso sería un jurgo de plata y sería incómodo. Lo que más bien sí podemos hacer de pronto acá es establecer un procedimiento o organizar, porque ellos deben tener un procedimiento de atención al cliente, ¿cierto? Con pautas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se establecerá cómo atender al cliente. Por ejemplo, si el cliente llama a la habitación, entonces se llega, se saluda, ¿cierto? Se le solicita o se le escucha la petición, y si la petición no puede ser contestada o no puede ser resuelta por el camarero, ¿qué debe hacer el camarero para que no entre en conflicto con el cliente? Porque a veces el conflicto se da porque el camarero no sabe cómo responderle al cliente, ¿sí? Entonces el camarero le dice, no, es que eso no se puede y no se puede y no se puede. Cuando, si tengo un procedimiento claro que cuando el cliente necesita que le resuelvan la situación y el camarero no puede, pues entonces que llame al oficial de servicio o que llame al gerente, ¿cierto? Para que el gerente pueda resolver la situación. O que en caso de que haya agresión verbal, inmediatamente pueda llamar, por ejemplo, que quede establecido en el procedimiento, que llame por radioteléfono al personal de seguridad, ¿sí? Entonces, aquí es donde decimos nosotros cómo vamos a establecer ese procedimiento de actuación con pautas de seguridad Como para una, el trabajador. una Señor, guía paso a paso. exactamente, que podría ser una forma para hacer que ese riesgo disminuya, ¿cierto? Entonces sigamos viendo qué más nos encontramos allí. Relaciones interpersonales, manejo de clientes, ahí hay dos cosas. Digamos que relaciones interpersonales, cuando uno habla de relaciones interpersonales está hablando de que hay de que hay pues como una relación como tal, pero con el cliente generalmente no hay esa relación, ahí es una relación de cliente. La relación de cliente es, vienes por algo, yo te lo ofrezco, ¿cierto? Te resuelvo tus dudas y te vas, que es lo que sucede en los hoteles. Entonces aquí, en atención al cliente, ¿cierto? Eh, puede volver a verse, ¿cierto? La agresión física, ¿sí? Nuevamente por clientes insatisfechos. Entonces, porque aquí lo ponen como psicosocial, pero no, esto no sería psicosocial, ¿sí? Tengan en cuenta que el riesgo psicosocial, ustedes, administradores de seguridad y salud en el trabajo, no lo van a poder montar en la matriz así, solo porque ustedes crean que es psicosocial. Para que ustedes lo monten aquí, tienen que tener el resultado de la evaluación de riesgo psicosocial que le ha hecho el psicólogo. Entonces el psicólogo le va a decir, vea, estos son los riesgos psicosociales que usted debe meter en la matriz, ¿sí? Y usted los pone. Pero usted no los puede poner acá porque usted no hizo la evaluación de riesgo psicosocial, ¿sí? Si usted ya la tiene, copie y móntela. El psicólogo le entregó y le dice, vea, tiene riesgo psicosocial de liderazgo, tiene riesgo psicosocial de factores con recompensa, tiene con demandas de trabajo, entonces ahí sí las pone usted acá, pero de resto no, porque usted no ha hecho el estudio de riesgo psicosocial, ¿sí? Ahora, ¿qué riesgo les tocaba a este grupo? ¿Me acuerdan?
Violencia tipo 2. Violencia tipo 2. Entonces, en violencia tipo 2 generalmente vamos a encontrar agresión verbal, que podríamos dejarla acá, ¿cierto? Agresión física, que la podríamos dejar aparte, porque la agresión verbal, ¿cuál es o acá quedó agresión física, acá dejemos agresión verbal, ¿cierto? Para la agresión verbal, ambos se tratan de la misma manera, pero hay que tenerlos aparte, porque la agresión verbal me puede generar a mí en los trabajadores problemas en términos de estrés postraumático, ¿sí? Hay trabajadores que clientes o incluso los mismos jefes los han gritado, los han regañado muy fuerte, y estos trabajadores a partir de ese evento empezaron a tenerle miedo a los clientes, empezaron a tenerle miedo a los jefes, ¿sí? Entonces, para eso nosotros analizamos aquí. Por un lado, las agresiones físicas, o por otro lado, las agresiones verbales, y de pronto, si es con clientes, agresiones de tipo sexual, porque también se pueden dar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cuál es la posibilidad de que eso se dé con un cliente, de que un cliente se extralimite en su relación comercial con alguna de las trabajadoras o de los trabajadores, y qué vamos a hacer nosotros para que eso no pase, ¿cierto? Entonces, aquí generalmente en esta parte de riesgo público siempre vamos a orientar hacia el manejo de la comunicación, ¿sí? Entonces, capacitación en comunicación, capacitación en atención al cliente, ¿cierto? Y en establecer procedimientos de atención al cliente de acuerdo a la actividad, ¿sí? Para que todo el mundo sepa cómo actuar y que no sea algo deliberado. ¿Listo? Entonces, vamos bien. En este caso a mí me sirve solamente esto, el resto no lo voy a evaluar porque no es de mi incumbencia, ¿sí? Porque no va conmigo. Bueno, precipitaciones, esto es riesgo público, sí, fenómenos naturales, enfermedades por clima. Bueno, acuérdense que es para nuestra empresa y nuestro trabajador, entonces pérdidas financieras, los efectos posibles, ¿cierto? Pérdidas financieras, pérdidas humanas, en caso de un vendaval, ¿cierto? Que pueda generar algún tipo de estos problemas, pero pues allí no hay mayor. Entonces, en inundaciones, en la fuente sí podemos, en eliminación sí podemos agregar estrategias de intervención, y es crear, por ejemplo, si ya identificamos que la empresa no tiene adecuada, ¿cómo se dice?, recolectores de aguas lluvias, ¿cierto? O no le hace la poda a los árboles que hay cercanos a las estructuras, pues eso puede caerse y dañar la empresa. Entonces ahí sí puedo eliminar, ¿cierto? Entonces se propone que se haga o se realice el sistema de drenaje de la empresa, por si no lo tiene. Yo no sé cómo está el hotel, pero yo imagino que eso lo tiene. Entonces ahí, en este caso iría ninguno, pero en un caso de una empresa que ustedes lleguen y vean que eso no está, pues toca proponerlo, ¿cierto? Y en controles de ingeniería, pues en el caso de que se requiera, si usted, es decir, si uno identifica que hay zonas que pueden caerse con el viento, con la lluvia, pues proponer que las trabajen y las arreglen, ¿cierto? Capacitación para enfrentar emergencias. Entonces, aquí acuérdense que no es solo capacitar, sino también, si no lo tienen, porque acá no me lo identificaron, si no lo tienen, entonces el procedimiento operativo normalizado para la emergencia por lluvias o vendavales, ¿sí? Si ya identifiqué que es un riesgo probable. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que ajustarle a esto, es muy poquito, pero vamos bien. Digamos que esa es la idea de recoger estos elementos. Juan, ¿cuál es el grupo suyo? El número 6. ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Ahí estamos. Profe, entonces sí, para que nos dé una pequeña guía en la Carla, matriz. Heidi, María Paula y Julie. No, Entonces no son el 6.
Profe, qué pena con su merced. Yo quedé ya enterada de su merced las correcciones que nos hizo, le agradezco mucho y le Vale. Ya le digo, ofrezco creo que excusas es el que nos grupo quedamos 11. sin luz. Creo que es el Listo, grupo sí, 11, señor. profe. Ya le digo, sí, creo que es el 11. Sí, es el 11, Juan. Ajá. Listo, vamos a la matriz. Transporte de pasajeros, biológico, físico, listo. Yo en eso no, como les digo, no me voy a meter. Listo, acá carga mental, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad. En transporte de pasajeros, mercancía y limpieza del vehículo, entonces vamos a encontrar mecánico, posible intervención a partes de los vehículos, cortaduras, golpes, introducción. Bueno, eso, atrapamiento y todo eso viene siendo físico, ¿no? Físico. ¿Sí o no? Sí, creo que sí, físico. Entonces habría que sacarlo de acá. Locativo, superficies de trabajo, terrenos irregulares, deslizamientos, condiciones de orden y aseo. Sí, condiciones de seguridad. Tecnológicos, sí. Accidente de tránsito. Que se me hizo el accidente de tránsito. Listo. ¿Qué significa esto que escriben aquí debajito? ¿Qué, Recepción de profe? vehículos con insumos y monitoreo al cargue y descargue de vehículos. Sí, o sea, ahí no entiendo bien porque pues esa parte la hizo la compañera Angie, ella estuvo acá, se retiró, entonces no puedo como darle como, pero pues yo le pregunto y le paso Bueno, esa duda a usted. acuérdese en que aquí en el peligro es identificar, es describir lo que es el peligro. El Es accidente de tránsito no es el peligro, ¿cierto que no? El accidente de tránsito ya la eh, consecuencia, es una, no es la consecuencia, es el riesgo, el evento. ¿cierto? El riesgo. Y el riesgo nos puede Riesgo. generar unos daños. Entonces, tengan en cuenta eso, porque aquí el peligro sería, por ejemplo, que el conductor maniobrar el vehículo a velocidades superiores a las establecidas por el reglamento interno de trabajo o de conducción, ¿cierto? O que el conductor esto lo hiciera, conduciera bajo efectos del alcohol, por ejemplo, ¿sí? Mm, son Entonces, las También puede acciones ser por el inseguras. microsueño. señora, También puede ser una de las esas por el microsueño, muchos de eh, ellos. pero entonces el microsueño es el resultado de, ¿qué es lo que causa el microsueño? Ujú. Entonces aquí la causa sería, Las jornadas extensas o que de pronto le toque, sí, que un trayecto de exactamente, una ciudad a otra y no tenga su reemplazo, ¿cierto? exactamente, jornadas de conducción de más de 4 horas sin descanso. Eso es un comportamiento peligroso, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál sería, Sí. cuál sería el efecto posible? Pues un microsueño que puede generar el siniestro Un vial, accidente, un ¿cierto? Con siniestro, sí. lesiones, fracturas, contusiones y demás. Sí, ¿Listo? claro. Sí, profe. Entonces, estos elementos son los que debemos ampliar acá para que Sí. nos quede claro allí. ¿Y ahí cómo Transporte de iríamos? O sea, pasajeros, como ya está hecho prácticamente, ¿cuál sería, digamos, la nota que nos mereceríamos en esa actividad? no sé, tengo que revisar la rúbrica que está en la actividad y yo les pongo la nota allí con la rúbrica, ¿listo? Ah, listo. Por otro lado, aquí estamos con la compañera Diana Patricia Ramírez y con la compañera Diana Lorena Vargas, pues para que por favor nos ayude a aclarar así con relación a nuestro riesgo, cómo podemos enfocar nuestra actividad sobre la siguiente actividad, valga la redundancia, sobre el riesgo psicosocial, pues para tener más o menos una idea, para que de pronto por favor usted nos guíe. Claro, lo que les decía al inicio
lo que les decía al inicio, hay que retomar otra vez los riesgos psicosociales. Ya ustedes vieron ese curso, ¿cierto? Creo que la mayoría ya lo vieron. Entonces, leen la 2646, consultan, todo esto es de la batería. Si no lo tienen, me avisan y yo los comparto la batería, o la descargan de internet, que en internet está, para que sepan cuáles son los factores extralaborales que pueden generar mayor probabilidad de que el riesgo De público... pronto nos puede dar una contextualización con relación al siniestro vial. Por ejemplo, en aspectos extralaborales, ustedes estaban hablando ahora del microsueño por efectos de no dormir bien, ¿cierto? Entonces, sí. dentro de los aspectos Señor. extralaborales, hay un factor que se llama, tiempo fuera del trabajo, ¿sí? No recuerdo bien el nombre, espérenme, lo busco. Tiempo fuera del trabajo, a ver dónde es que está. Acá. Acá, en influencia del entorno extralaboral sobre el entorno sobre el trabajo, entonces entraría esta variable, ¿cierto?, a volverse un factor de riesgo para el siniestro vial. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, usted no descansa bien, si lo que usted hace fuera en su casa no le permite llegar al trabajo con el sueño que debe tener, o sea, con las horas de sueño que debe tener, con sus horas de descanso, pues obviamente esto va a llevar a que el siniestro vial se presente con mayor facilidad. Un trabajador que no descanse bien, pues es un trabajador con mayor probabilidad de que se siniestre. Si las relaciones Eso puede familiares... ser un factor, y eso puede ser un factor psicosocial, que es lo que no entiendo. Es Estos lo que son no factores entiendo bien. psicosociales, extralaborales, ¿sí? Es decir, influyen en el comportamiento del trabajador, inciden en la probabilidad que pueda suceder algún riesgo que tenga que ver con el siniestro vial, o bien sea con el riesgo psicosocial, ¿cierto? O cómo se Sí. puede como adaptar, o cómo sincronizar, o cómo se dice, como dar eh, esa razón entre los dos riesgos, que es lo que creo que usted está tratando de explicar, ¿cierto? Sí, señor. Lo que estoy diciendo es que ustedes deben, a la luz de... Espérenme que no veo acá, porque no me deja... Diana Patricia, usted está ahí, ¿cierto? Para que por favor dé sus opiniones. Hola, compañera Diana Patricia. Que no me deja Dígame volver a la otra presentación. si me escucha, por favor, conteste. Ahí ven mi pantalla. Sí, señor, la estamos viendo. Listo. Sí, señor. Entonces, lo que estoy tratando de que ustedes me comprendan es que primero tenemos que revisar el riesgo psicosocial, ¿cierto? Sí. Lo intra, escribir con el mouse sí es difícil, y lo extralaboral, Primero el riesgo ¿sí? ¿Para psicosocial. qué? Para definir cuáles de estos riesgos se vuelven factores causales o factores de riesgo para el riesgo público. Entonces, voy a coger estas relaciones familiares, es una condición extralaboral, es decir, es un factor de riesgo psicosocial extralaboral. Ajá.
voy a decir, los factores de riesgo psicosocial de relaciones familiares se puede convertir en un factor de riesgo para el riesgo público. ¿Por qué? Un trabajador que se levanta o que se va al trabajo porque peleó con su esposa, salió que ya se va a divorciar, ¿cierto? Porque la encontró el día anterior con el amante. A ponerlo así gravísimo. Ese trabajador aquí lo está afectando un riesgo psicosocial externo, pero él llega al trabajo, este psicosocial externo, se me convierte de una vez en un factor de riesgo psicosocial que me puede generar un factor de riesgo público. Ese trabajador, si yo no le hago un control antes de dejarlo subir al carro, ¿cierto? Es probable que durante el trayecto tome la decisión, por ejemplo, de accidentarse. Que lo haga adrede, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Ah, Ahora, ok. Sí. la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo. Supongamos que mi trabajador tiene 4 o 5 hijos y que vive solo, ¿cierto? Porque la esposa se fue y lo dejó. Entonces, todos los hijos los llaman a él para resolver las situaciones. Pues, a este trabajador, el hecho de que lo llamen mientras está conduciendo, es decir, que su entorno extralaboral le afecte o influya en su trabajo, puede hacer que por estar resolviéndole una situación a sus hijos, termine siniestrándose en el camino, ¿cierto? Entonces, mientras él le contesta una llamada a un hijo porque el hijo no encuentra el cepillo de dientes, se descuidó y se estrelló. Se mata a él y mata a un poco de gente. Sí, obviamente solo con el hecho de contestar la llamada, pues le puede pasar algo. Se puede distraer solo con el hecho de estar pensando en sus problemas personales y pues afecta la actividad en el trabajo o pues que lo llamen, que la mujer le colocó los cachos, Exactamente. que el hijo lo Y llame y eso, le pregunte algo, que la tarea, que el cepillo de dientes, que, mm, que le fue mal en el colegio, bueno, sí, una señor. cantidad de cosas. Eso Y los factores internos se organizan en demandas del trabajo, control sobre el trabajo, la recompensa, el liderazgo y las relaciones sociales. Estos dominios tienen unas dominios. dimensiones, ¿cierto? Que son estas que están acá, y estas que están acá, y estas que están acá, y estas que están acá. Entonces yo digo, Sí. las demandas cuantitativas pueden generar que un trabajador se siniestre. Claro, si yo le digo al trabajador, vea, usted tiene que llegar, traerme 50 pasajeros o moverme 50 pasajeros en menos de 2 horas, cuando el trayecto es para 3 horas, pues ese man se va a meter a 1000 por hora para cumplir con unas demandas que yo le puse en el trabajo, ¿cierto? Y puede terminar en un riesgo público con mayor probabilidad de que se dé. Ahora, demandas emocionales, igual, ¿cierto? Si el jefe está acosando, que hubo, que venga, ¿dónde va? Que no ha recogido todos los pasajeros o que no ha recogido tal cosa, pues eso también puede hacer que mi trabajador termine afectado y termine siniestrándose. Y puedo revisar varias de estas variables que aparecen acá, ¿cierto? Que pueden terminar afectando al trabajador. Esto que ustedes ven aquí y lo que les mostré hace un rato de riesgos extralaborales es lo que van a revisar en la batería, ¿cierto? O que pueden Ok. revisar de manera mucho más general en la resolución 2646. Profe, ¿qué quiere decir la recompensa? El salario que le van a pagar por hacer esa actividad? Recompensa tiene dos variables, uno reconocimiento y compensación y otro recompensas derivadas de la pertenencia a la organización. Uno que lo que tiene que ver con la plata como tal y otro por la compensación, es decir, por aquellos elementos que no son directamente salario, pero que mueven al trabajador a hacer lo que hace, ¿cierto? Entonces, esto también puede afectar a nuestro trabajador para que el riesgo público se presente con mayor probabilidad. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Bueno, vamos a Profe, dejar por allí. profe, Señora, ¿usted nos puede compartir esas diapositivas, las que nos mostró? ¿Nos las eh, puede enviar al correo o en la, sí?
Las dos que le... Sí. El Sí. resto se encuentran en la batería. Las Sí. definiciones y todo eso. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profesor. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, chicos, muy amable profesor. cualquier cosa pues me escriben. Voy para la otra asesoría que por el cruce de los horarios allí no se me pudo dar. Nos vemos Ah, entonces. Profe, ¿en el video debemos aparecer o solamente lo hacemos didáctico, así con dibujos, como en No me Powtoon? interesa. Digamos que el video es un medio para después en la sustentación poder preguntar. Nosotros podemos hacerlo digamos, como queramos hacer el diseño, la forma, Sí, el señor. estilo. Sí, no es necesario que aparezcan. ¿Qué es necesario que pase allí? Que cuando yo le pregunte a alguien, ese alguien me responda. ¿Cómo ¿Sí? así? En la ¿Cómo así? sustentación, como eso lo van a presentar en la próxima clase, o ¿cierto? sea, Entonces, que es el parcial. no. Eso es la actividad 3. Lean que la actividad 3 dicen que ustedes después van a presentar eso y allí vamos a socializarlo. Entonces, en la socialización yo le voy a preguntar a Pedrito. Entonces, Pedrito, cuénteme cuál es el factor entonces psicosocial interno que afecta o que puede generar mayor probabilidad de que el riesgo público siniestro dial se dé. Entonces, Pedrito me tiene que dar cuenta de que hizo el trabajo y estudió el tema, Ah, listo, profe. ¿cierto? Le voy a preguntar, por ejemplo, a Sarita. Sarita, cuénteme cuál es la medida de prevención que ustedes proponen para gestionar el riesgo psicosocial que no afecte con miras a prevenir el riesgo público. Entonces, me van a tener que dar cuenta de eso, que eso es lo que dice la tarea. ¿Sí? Miren. Con ese mismo grupo y con base en el tema, hagan una presentación en la que recopilen los aspectos esenciales de los factores psicosociales y del peligro público. Deben incluir temas que se mencionan, definición del tema asignado, ejemplos donde está el tema y conclusiones y recomendaciones para la empresa. Entonces, como ya sabemos que hay elementos intra y extra y que hay medidas de intervención para esto, entonces eso es lo que deben tener allí, ¿cierto? La presentación debe ser de tipo gerencial, no superar 10 minutos, debe contar con máximo 5 diapositivas o el video máximo 3, 4 minutos. Eso ¿Cierto? es para la próxima, esta no, sino la de la próxima semana, ¿cierto? Ajá. La del lunes, que nos volvamos a ver. ¿Este lunes, profe? Claro. O una Esta presentación en actividad cierra el PowerPoint. 26. O Ajá, puede ser una presentación en PowerPoint, Prexio, cualquier cosa de esas. No sé, como quieran, no con eso no hay rollo. Me necesariamente interesa si queremos aparecer en video, sino, Profe, o si queremos darlo a conocer en una charla, no, como cualquier forma, mire, ¿cierto? forma de presentación. ¿Listo? Listo, profe. profe, o sea, lo que debe contener la presentación es lo que dice en el actuar. Recojan de ambos elementos. ¿Sí? De ambos elementos porque tienen que contar cómo el riesgo psicosocial, ¿cierto? Se relaciona con el riesgo público. Ah, listo, profe, listo. Entonces ¿Sí? las dos. Recopilen los aspectos esenciales en relación con los factores psicosociales y el peligro público. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo, profesor. Muchas gracias, profe. Vale. Feliz tarde, nos vemos. Vale, Chao, profe, profe. feliz tarde.